Hola, mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia y bueno, sean bienvenidos a este nuevo video o podcast si lo están escuchando quizás en Spotify, en el que vamos a charlar y vamos a abordar un poco el tema de qué ocurre con esto de que muchos adolescentes no quieren estudiar, ¿no? Cómo motivarlos, qué hacer en relación al estudio. Eh, una de las primeras cosas porque esto es algo bastante frecuente, ¿no? Que lo veo en adolescentes y en muchos padres preocupados, es algo muy común de ver a fin de año, cuando está finalizando la jornada escolar. Y es una consulta bastante poco frecuente a inicios de año. Quizás se empieza a ser más visible a fin de año porque empieza a verse el rendimiento tal vez que no es el mejor en algunos adolescentes, y es también donde muchos docentes se preguntan qué pasó antes o qué pasó con las familias antes. Yo lo que observo es que a veces hay como cierta cuestión de relax, sobre todo en la primera mitad del año, y en la segunda mitad del año, cuando empiezan a ver que esta situación se empieza a complejizar, es donde empieza el problema de que no quiere estudiar y demás. Hay otras familias que están ocupadas desde un primer momento, pero también es importante analizar la historia previa, por ejemplo, si cómo ha sido el rendimiento escolar anteriormente en estos adolescentes. Una de las cosas importantes que tenemos que descartar siempre es que no haya una situación de salud por la cual esté como con cierto abandono o que no quiera estudiar, porque puede ocurrir de que sienta frustración porque no logra retener información, por ejemplo, para estudiar para un examen, o tiene dificultad para organizar para estudiarse. Entonces, en ese caso, tendremos que evaluar si puede estar ocurriendo alguna situación de salud. A veces, por ejemplo, si un adolescente tiene anemia, hipotiroidismo, si no está descansando bien, si tiene algún problema en relación al aprendizaje, cuestiones como pueden ser la dislexia, o puede haber algún rasgo tipo autismo, o algo que requiera que la forma de estudiar tenga que ser diferente o se tenga que adaptar respecto a veces cómo se dan las clases en los colegios, y esto a algunos adolescentes los puede frustrar y hacer que no se motiven. Otra de las cosas interesantes que siempre hay que debatir es el tema del entorno. Y esto lo suelo hablar mucho con adolescentes porque el entorno también empuja a estudiar o a tener un mejor rendimiento. Entonces, saber con quiénes nos juntamos, con quiénes hacemos grupo cuando hay que estudiar, si efectivamente se estudia. Eh, Todas estas cosas van a ir impulsando a que los adolescentes intenten superarse y estudiar. Pero otra de las cosas que a veces es difícil tiene que ver con una cuestión de orden de hábitos en general. Y vemos que las cuestiones de las rutinas en adolescentes están como bastante desordenadas en relación a las horas de sueño, la utilización de pantallas y por dónde pasan algunos intereses. Entonces esto hace que no tengan ganas de estudiar, no se sientan motivados, o cuando se sientan no tienen tanta capacidad como de estar sentado porque necesitan hacer otras cosas. Acá también el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con el déficit de atención o la hiperactividad o en conjunto. Así que como verán, hay varios de estos temas que hay que ver. También a veces ocurre con las cuestiones de cada docente, de cómo es su formato de estudio y cómo atrae a los chicos, pero esto es una pequeña parte y la otra gran parte tiene que ver con lo personal. Acá también, en estas cuestiones de motivación, entre comillas, también están las cuestiones de los límites, es decir, hay ciertas cosas que hay que hacer y parte de estas cosas que hay que hacer tienen que ver, por ejemplo, con estudiar y con tener un rendimiento académico adecuado o el suficiente como para poder, bueno, finalizar los estudios eh, esperables, como los estudios primarios, secundarios, por ejemplo, acá en Argentina. También otra de las cosas que tenemos que trabajar en relación a la motivación y al estudio tiene que ver con el desarrollo de esta capacidad intelectual y de la inteligencia. Es decir, cuanto más entrenamos el hábito de estudio, más fácil resulta también aprender, estudiar, comprender, ¿no?
Y lo que observo con muchos adolescentes es que en lo que es el ámbito del colegio es como parte de lo obligatorio. Y muchas veces lo que es obligatorio a muchas personas no gusta, y al no gustar hace que no esté esta predisposición, deseos o ganas por estudiar. En cambio, cuando le decimos que hagan algún otro curso o alguna otra actividad, que aprendan un idioma, un instrumento, sí observamos esa predisposición y sí hay deseos por estudiar. Entonces, esto también es importante porque son formas de ir fomentando la inteligencia y también esta capacidad de retención de información, de comprensión de los textos y todas estas cuestiones que vemos en adolescentes. Entonces, algo importante siempre a tener en cuenta es conversar con ellos, saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Y no caer en esta cuestión a veces de decir, bueno, eh, te va mal, bueno, pero ¿por qué no querés estudiar? ¿Sí? Como toda una cuestión conflictiva, sino empezar a ver o buscarle la forma de qué puede estar pasando, por qué no están motivados, qué es lo que los cansa. Quizás la estrategia que están utilizando no es la adecuada, ¿no? Hay adolescentes que estudian en horarios por ejemplo, los que tienen que dormir, estudian en la noche o estudian o intentan estudiar muchas horas, pero al final de esas horas les rinde muy poco tiempo y quizás necesitan tomarse más recreos. Entonces, todo esto son temas que hay que conversar con ellos. Y la motivación, sí, la motivación tiene que ver con justamente charlar con ellos en relación a pasar de año, de grado, no llevarse materias, ¿no? Todas estas cuestiones para justamente tener momentos libres como las vacaciones y no tener que estar estudiando todo el año. Entonces, bueno, un poco lo que quería conversar con ustedes en esto de cómo motivarlo. Quizás antes de cómo motivarlos tenemos que aprender a hacer una lectura sobre qué puede estar pasando, cómo están viviendo el tema del estudio y a partir de ahí pensar la estrategia ideal para justamente motivar, ¿no? ¿Cuáles son las falencias? ¿Qué es lo que les está complicando? Quizás tienen dificultades para retener información, quizás tienen dificultades con el estudio, se frustran y esto hace a que no puedan ir progresando. Y todo esto va a ser como un estímulo positivo que le vamos a encontrar la vuelta desde otro lugar y acá el acompañamiento adulto es sumamente importante. Bueno, espero que te hayan servido estos tips y nos estaremos viendo seguramente en otros videos. Cualquier cosa, anotarme acá en los comentarios y seguimos charlando otros temas que te puedan interesar. Adiós, nos vemos. Chao, chao.